hay algo que me pareció como muy interesante cuando fui a visitar la exposición y es cómo está dispuesto en el espacio. Sí, porque hay como un encuentro de contrarios, ¿no? Porque por un lado está esas montañas que están elevadas sobre, sobre las mesas y luego los ladrillos que pesan hacia la tierra, o sea que hay como lo aéreo y por el otro lado lo muy terrenal. Um, Está lo macro, que es esa mirada de las montañas desde arriba, y luego lo micro, que es el ladrillo mismo. Está el texto, porque sobre esa como cordillera que tienes ahí al lado izquierdo, um, se proyectan como texto, imágenes, pero también textos. Y del otro lado, pues están como esas imágenes como enterradas, como entonces, entre las piedras, ¿no? Entonces, como todos esos contrastes, me parecía como no solamente interesante, sino también muy enigmático. Y pues para quienes no han visitado la exposición o no la pudieron visitar, pues quisiera que nos hablaras un poco de cuáles son esos diferentes componentes de lo que está constituido la pieza y arranquemos por ahí. Vale, listo. Entonces, bueno, te puedo contar como un antecedente del proyecto que está puesto ahí y de donde se originan más o menos las ideas que el proyecto termina resultando. Entonces, pues yo básicamente me gradué de la universidad hace un año y para presentar, y como para graduarme, presenté una tesis. Y esa tesis fue, pues en términos prácticos, como prácticos, una instalación que recogía material de archivo asociado a la historia de una cantera que se ubicó sobre la 170 con séptima en Bogotá y que posteriormente fue un barrio. A ese lugar llegaron mis abuelos paternos, más o menos entre los años 60, como 50, 60. Ellos trabajaron en la cantera, se instalaron como en ranchitos o en, digamos, viviendas provisionales, porque era un espacio pues privado o cuyo dueño pues eran otras personas. Y luego como de una serie de procesos, terminaron apropiándose del terreno muchos de los trabajadores de ese lugar y lo aplanaron y allí construyeron un barrio, que es el barrio, ese barrio se llama La Cita, que ¿La todavía pues cita? existe ahí, sí, es el barrio La Cita. Entonces, pues yo partí como de ese ejercicio de revisar esa historia, eh, como para entender, en principio, pues era como una pregunta muy personal acerca de mi familia, de las razones de su migración a la ciudad, pero luego terminó siendo también como una reflexión alrededor de la ciudad misma y de cómo se fue construyendo y cómo se fue expandiendo y quiénes hicieron parte de los procesos necesarios para que eso sucediera. Entonces, ¿quiénes fueron la mano de obra para que eso pasara en diferentes niveles? Entonces, en ese proceso, pues yo me encontré como con unas fotografías que son como la base ¿Son para, fotografías de álbumes familiares o de dónde son las fotografías? son fotografías de álbumes familiares, pues de mi familia, de algunas personas que también hicieron parte de ese proceso y que todavía viven, y de una cooperativa de areneros que todavía existe, que es una organización como que se fundó en los inicios de ese barrio y que me facilitó básicamente buena parte del archivo fotográfico para poder entender ese proceso en sus inicios. Y luego también me facilitaron como un registro que hicieron como en el 89
de un recorrido por el barrio. Es una grabación que ahorita no está en el proyecto, pero que en mi tesis estaba, que era un recorrido por el barrio. Entonces uno podía más o menos entender cómo se había configurado ese espacio. Y bueno, el material que hace parte como de este muro en ladrillos de adobe y en piedra, las imágenes básicamente son imágenes asociadas a ese proceso, digamos, personal, cercano, del barrio en el que yo también me crié, del barrio en el que se crió mi familia paterna. Y las imágenes, y lo que yo hice fue hacer como una traducción, como llevar esas imágenes fotográficas a otro estado. A mí me interesaba que en esas imágenes que aparecen en el muro hubiera como una materialidad distinta que estuviera asociada como a lo borroso, a lo que se pierde, a lo que es difícil como de A una identificar, memoria pero que se va. exacto, sí. Pero que de alguna forma también a través de un proceso como de escarbar reaparece, ¿sí? Como de desplazar el polvo, movilizar la arena para reencontrar otra vez esa información. Porque tienen un poquito Entonces, esa calidad como de fotocopia, ¿no? Como tienen una cosa como un tiempo remoto. Y sí, esa sensación de la imagen que se está borrando, que se está yendo. ajá, sí, tal cual. Entonces esa era como digamos, la premisa o la necesidad de esa construcción era un poco hacer una referencia a la memoria, como de una forma metafórica también, a partir de elementos que pudieran hablar de la construcción, como los ladrillos, de la piedra, como un poco esta capa inicial sobre la cual se empiezan a sentar las paredes también en el proceso como de investigación, pues me contaban que para construir las casas inicialmente lo que hacían eran una capa inicial de piedra de la misma cantera o del mismo terreno, sobre la cual depositaban luego arena y sobre la cual empezaban a levantar las casas. Entonces estaba un poco esta referencia y los ladrillos también pues se volvieron un elemento muy importante porque en el ejercicio de investigación pues yo lo que hice también fue rastrear por un lado las formas en que se habían representado los cerros orientales como diferentes formas a lo largo de la historia de Bogotá y eso me llevó a encontrar pues a fotógrafos como Daniel Rodríguez, a Marta Rodríguez que hizo el documental de Chircales y bueno, otra serie de referencias como Claro. desde diferentes horizontes que me permitieron entender que pues no había sido solo ese lugar en donde había sucedido ese proceso, sino otros lugares. Eh, y esos mismos como documentales o esas referencias digamos, bibliográficas también me interpelaban, como que me contaban un poco más, como que alimentaban la investigación que yo había empezado a recoger a partir primordialmente como de testimonios. Entonces, pues esa es como una de las, es como una de las bases para la construcción es una construcción como en proceso también, ¿no? Como que no está Claro. acabada, pero también es como una referencia a la ruina y al como un estado, digamos, en latencia de algo que se pierde, pero que todavía permanece para mí. Y dime qué son, sobre la parte que está a la izquierda, que son esos cerros sobre las mesas, ¿qué son esos textos que están proyectados sobre esa tierra? ¿De dónde vienen Ok, esos textos? listo. ¿Qué son? Entonces, vale, para allá iba. Entonces, en contraste, en el mismo proceso de investigación yo me encontré con varios documentos que a mí me llamaron mucho la atención. Uno de los textos que aparece allí es un acuerdo. Es como, según entiendo, es el primer acuerdo que en el municipio de Bogotá en 1894 se expidió y en el cual se empezaban a regular las explotaciones mineras en los cerros de Bogotá. Entonces, lo que yo hice
bueno, voy a enunciar los textos y luego hablo un poco de la forma en que traté de llevarlos como al lenguaje Es que mi gato decidió que es la hora del amor, entonces. Está bien, no pasa nada. Eh, Al lenguaje de lo audiovisual. El segundo texto es un informe que hicieron en 1942 unos geólogos, que ahora no recuerdo los nombres, pero pues te los puedo dar también. Por acá tengo todos esos archivos. Eh, y ese informe es un informe mucho más detallado porque además de cómo hacer referencia a los daños que esas explotaciones en ese momento generaban sobre los cerros, pues hablaban como de las condiciones laborales de quienes trabajaban allí, eh, como de las particularidades económicas del proceso, etcétera, etcétera. Y finalmente, en la investigación también me había encontrado un documento que hicieron también desde las ciencias, y en ese documento había como una lista de artículos de prensa entre el 90 y el 97 que hablaban de lo mismo, de los procesos de explotación de canteras en los cerros de Bogotá. ¿Y por qué esos Entonces, años en específico? ¿Sabes? no sé concretamente, no Ujú, sé concretamente, en esa investigación estaban listados como entre ese marco de tiempo, ujú, pero lo que sí veía como cuando leía y revisaba los textos, es que al parecer fue una época en donde existían una buena cantidad y pasaron muchas cosas. Entonces había muchos derrumbes, había como personas que habían sido afectadas por esos derrumbes, muchas muertes, como muchas tensiones en relación a ese proceso. ujú. Pero y particularmente, sobre todo en la zona de Usaquén, como la parte de los cerros de Usaquén en esa última como etapa. Entonces esos fueron los tres textos que yo me encontré, como los tres tipos de textos. Las fotografías que aparecen, algunas de las fotografías que aparecen en la proyección vienen de esos artículos de prensa, o vienen del informe de los geólogos que te cuento, o vienen del archivo que yo me encontré, o vienen de grabaciones que yo hice en el presente. Yo me acerqué como a algunas zonas que todavía existen en donde hay explotación de canteras, y desde los lugares en donde podía registrar, pues registraba. Entonces hay, digamos, hay una imagen de una volqueta saliendo, o hay una imagen como de esta máquina retroexcavadora cavando. Ujú. Entonces, ese es el material que aparece allí. Eh, y lo que yo intenté hacer, pues revisando los textos, fue como tratar de recuperar fragmentos que a mí me parecía interesante que se pudieran leer, o que mínimamente se pudieran leer algunas frases, como algunos enunciados de esos textos. Y contrastarlos como con otros registros que hice caminando en los senderos que están habilitados en los cerros ahora, pues y esos senderos como las zonas de conservación, como contrastar un poco esos dos escenarios. Y eso es lo que aparece ahí. Ujú. Toda esta parte como de la investigación es algo, pues obviamente que nutre mucho este trabajo y sin embargo, pues hay una dimensión sensorial al trabajo, ¿no? Y me llamaba mucho la atención el título mismo de la obra que es El canto de las piedras o Icas. Y yo no conozco esa palabra, quería que nos contaras qué es esa palabra y por qué la escogiste como título de la obra. Ok. Eh, Esa palabra la encontré revisando, digamos que a mí me interesa, en la misma como investigación, encontré algunos textos que hablaban de la forma en la que las comunidades, digamos, ancestrales o que habitaban antes estos territorios se relacionaban con esas mismas montañas. Ujú, Encontré pues que como que hay ciertos puntos de referencia que eran particularmente visitados, etcétera. Y que había como una comprensión
alrededor de como de estos, como de las montañas o de las piedras o como de estas, digamos, formaciones geológicas, eh, que tiene que ver con entenderlas o percibirlas o sentirlas como seres vivientes o como ancestros o como abuelos o abuelas o como, digamos, poseedores de algún tipo de conocimiento que solo a través de visitarles o intentar escucharles, pues uno puede adquirir o escuchar. Entonces, pues a mí particularmente me gusta mucho visitar las montañas y disponerme desde una manera como similar, ¿sí? Como hay algo aquí que vale la pena escuchar. Y, y por otro lado, pues estaba como como esta reflexión que llegaba desde el entendimiento de que igual han sido como unos lugares de extracción de materiales o recursos útiles para la construcción de la ciudad o para la construcción de las viviendas de quienes habitan en la ciudad. Como como estas dos perspectivas alrededor de, como de una entidad distinta a nosotros, las montañas o los cerros o las piedras. Entonces, esta palabra jicas a mí me pareció, eh, o sea, como que me resonó un montón porque es una palabra que traduce piedra en muisca, pero a su vez traduce palabra. Sí, Eh, interesante. Raro, entonces, increíble. como Increíble porque eso quiere decir de que hay una necesidad y hay una cosmovisión que requiere que esa palabra exista. sí, sí. Sí. Entonces, digamos, la presencia de estos significados en una sola palabra me llamaba mucho la atención, como que era un lugar en donde confluía para mí como un interés en este momento y es como, pues uno entender estos dos, como estas dos formas de comprensión sobre lo que nos es ajeno, como sobre las montañas, como por situarlo en algo muy concreto, pero también como la posibilidad de empezar a conversar sobre eso. Entonces, cuando yo planteé el proyecto inicialmente, eh, pues planteaba estos dos dispositivos como que son dispositivos que eh, utilizan el archivo y lo hacen también como, y trato de integrarlo como en lo material. A mí me gusta mucho la escultura, entonces encuentro como es muy, como muy apasionante encontrar maneras de esa integración, pero también tratar de generar espacios de conversación en donde pudiéramos conversar sobre esa relación, sobre cómo nos acercamos a las montañas o cómo entendemos nuestra relación como con los cerros, siendo habitantes de esta ciudad en el ahora. ¿Sí? Eh, y había como un espacio que era un espacio central, que tenía una forma romboidal en donde la idea era generar esos espacios de conversación. Eso como por la pandemia misma y respondiendo como a lo que me preguntaste al principio, como en relación a como las modificaciones del proyecto como en relación a la pandemia, pues se terminó modificando, como ese espacio no Espacio se de dio. convivencia y de como un círculo Sí, como un círculo de palabra. sí. ¿Sí? Eso no se dio, pues porque una sugerencia era como eviten hacer cosas que impliquen en este momento la cercanía, el contacto, etcétera. Entonces yo decidí, bueno, pues esto no lo voy a disponer de esta manera y lo que he estado tratando de hacer es, pues lo que pude hacer como para este momento fue pues un par de actividades, un taller de elaboración de ladrillos en donde Ujú. puede poner estas preguntas ante otras personas y conversar alrededor de eso. Y el jueves va a haber como una lectura de un texto que he venido escribiendo y que vamos a leer con algunas personas y una especie de conversatorio. ¿Y Eso el ese texto es es qué tipo de texto es? el texto es como un ¿Es collage. literario Sí. o es ensayístico? ¿O es de qué tipo de...? Es, si quieres te lo puedo compartir, es un collage.
Es un collage que se construye a partir de, como de los textos que, pues, que encontré y que tiene diferentes como, digamos, temas. Entonces, hay una parte en donde me centro en el trabajo y la información, y como recupero información asociada al trabajo de diferentes textos o testimonios. Hay una parte en donde hablo particularmente de mi abuela. eh, entonces eso, hay otra parte en donde me refiero como al cuerpo y a las condiciones de enfermedad que muchas personas sufrieron Muy por el hecho de interesante, sí, trabajar ahí. me gustaría ver. Ese es el texto. Pues ahorita está en construcción, te podría compartir un borrador si te Sí. interesa. Y otra pregunta, porque es que con la descripción que hiciste del trabajo anterior, que dices que es como un punto de partida para el trabajo del salón, me parece que pues este interés o esta preocupación por cuestiones de geología y territorio ha sido como constante en tu trabajo, ¿es así? Y si es así, ¿por qué? Qué es lo que encuentras ahí que es como fundamental para ti, para mantener tu interés en esta investigación? ¿Y a dónde ves tú que te va a llevar esta investigación? ¿Hasta dónde, o hacia dónde te está llevando? Bueno, sí, pues como para responder a lo primero, sí, mientras estaba en la universidad, pues eh, lo primero que me empezó a interesar fue como no sé cómo llegué ahí, pero me empezó a interesar el tema de las huertas y como el trabajo con la tierra y entender eh, y relacionarme con los suelos y como con los procesos asociados a los suelos. ¿Pero viene de historias de familia o viene de artistas que te gustaron o...? Yo creo que bueno, mis abuelos en algún momento fueron campesinos, pero cuando llegaron a Bogotá, pues claramente cambiaron de oficio. Y luego pues acá igual mantenemos una relación cercana con la tierra, sobre todo mi papá, pero creo que viene de ahí, eso igual pasó hace varios años, también conocí a personas con las que empecé a conversar y bueno, como que me empezaron a resonar estos temas. Eh, eso fue como la semilla, como que empecé a trabajar en esa huerta y también empecé algo que creo que fue fundamental en ese momento, fue que empecé a caminar el territorio, ¿sí? Como a conocerlo. Entonces empecé a conocer los páramos cercanos a Bogotá o un poco más allá de Bogotá. Eh, Creo que ese acercamiento fue muy importante también como para mi vida personal, pero también para mi trabajo. Como, bueno, me interesa como creo que la práctica de caminar el territorio y de entenderlo también como un archivo que da cuenta de una historia, pues ha sido importante, poder aprender a leerlo o acercarme a personas que lo caminan y que también tienen una forma de leerlo. Eso pasó en ese entonces y luego también estuve trabajando con la maestra Rosario López en algunos proyectos de investigación liderados por ella, uno que tuvo que ver pues que tiene que ver todavía, ella trabaja en San José del Guaviare o en la zona eh, donde hay un punto específico que se llama Ciudad de Piedra y, eh, y luego también pues ella nos invitó a mí y a otras personas a trabajar como en un proceso que se llamó La Tierra Importa, en donde también las preguntas eran alrededor del territorio, del límite, de la frontera, como pensemos esto, provocados por unas como intuiciones que ella nos sugería y ahí empezó un poco como a alimentarse también mi interés por como la geología y por el territorio como lugares de reflexión. Y ya con relación hacia dónde voy, pues en este momento
estoy como condensando la información que he venido recogiendo y tratando de recuperar alguna más sobre el barrio, porque pues voy a hacer una pequeña publicación que voy a llevar al barrio como tal, porque todo este proceso me ha gustado mostrarlo en otros lados, pero al final siento que tiene que volver a ese lugar del cual partió. Entonces la idea es como poder llevarlo allí para concluirlo de alguna manera. Ujú. Eh, y pues pensando en otros horizontes como, digamos, académicos, creo que voy a regresar a la universidad a seguir estudiando. Me interesa mucho como la academia y la fotografía, y hay algunos otros temas que me están rondando, en donde quizás ahora ponga mis intereses. Ujú. Eso es. También me Sí. gustan los procesos colectivos, entonces tengo algunos procesos colectivos por ahí moviéndose. Ligados también a esto mismo. Sí, pues de hecho, digamos, seguro, yo no sé si ya hablaste con Ana Roa, la chica que No, ella todavía no. también. Entonces con Anita, ay, con Ana desde hace unos años también nos juntamos como a hacer cosas, y hicimos como creamos un colectivo que se llama Con la cuchara no se juega, y con ese colectivo hemos como hecho algunas prácticas, o hemos tenido algunas experiencias alrededor del tema de la soberanía alimentaria, de los alimentos, de la recuperación de como saberes locales asociados a la cocina y a los alimentos. Eso pues a veces se reactiva, a veces está en pausa, pero eso es como uno de los procesos, y así otros. Ujú. Hay un aspecto como de tu proceso de investigación que me parece interesante porque, claro, hay todo un trabajo de archivo que es fascinante, pero digamos como que el título de la pieza, desde el canto de las piedras, o lo que me dices de la palabra Icas, donde el habla y la voz y la piedra es un solo concepto. Entonces, como esa, digamos, como ese tipo de conocimiento, como exploración no verbal, en donde, en donde tú descubres a través de caminar el territorio. Es decir, eso me parece como muy bonito en el proceso porque es, es como unir como diferentes métodos de exploración en uno solo, y donde el cuerpo y el recorrido se vuelven como, como un instrumento de percepción muy importante para el proceso de exploración, ¿no? Y entonces quiero saber, quiero que nos cuentes un poco qué aprendiste en este otro tipo de exploración que es más basado en el cuerpo, que es más de qué hablan, de qué te hablaron las piedras, qué te dijeron, qué aprendiste desde ahí. Hay algo que, hay, hay algo que yo siento que pasó, como que voy a anudar dos cosas que a mí me pasó en el proceso. Ujú, Una, que fue como el proceso de elaborar los ladrillos, ujú. que fue como trabajar directamente con el material y entender lo que ¿Los ladrillos los implica. hiciste tú? ¿Los que están Sí, en el espacio? sí, sí, los ladrillos los hice yo junto con otras personas que como que me apoyaron. Eh, Ese proceso de elaboración que como que me sitúa en la práctica y en el esfuerzo físico, y en el esfuerzo físico repetido, eh, en el contacto directo con el material, sí, que es un material que la tierra es muy bonita, pero a la vez es muy agreste, es muy dura, es muy pesada, es muy, puede llegar a ser a veces muy agresiva también. Eh, Eso anudado como con el ejercicio mismo de caminar, como de ascender una montaña, de
como de disponer el cuerpo para poder estar en el paso como varias horas o un tiempo prolongado para llegar a un punto de la montaña en donde uno se puede situar a escuchar como algo distinto. ¿Son caminatas tú solo o vas acompañado? Acompañado, solo, pues depende, depende. Okay. O sea, había veces Es que en que quiero iba saber si solo. tener en la imagen del andariego romántico o de un proceso colectivo que sí quería hacerme como una imagen, pero lo mezcla los dos, las dos. Sí, sí, a mí me gustan las dos cosas en general. O sea, igual me gusta irme solo porque a veces necesito estar solo y hacer los procesos solo y pues no hay alguien que me acompañe. Entonces voy y me ubico y me dispongo y me- siento que la montaña y las piedras eh, y un poco todas estas, digamos, entidades que habitan la montaña, lo que me hablan a mí particularmente es como de la estabilidad y la calma, ¿sí? Y la paciencia en los procesos de transformación de la vida, ¿sí? Es como entidades que están ahí situadas desde hace mucho tiempo y que se han visto transformadas por procesos que pueden ser muy lentos. Entonces, eh, pues eso, ¿no? Eso es son unos tiempos súper distintos a nuestros tiempos, entonces es como la vida se va a transformar y se sigue transformando y esto que somos, que es una masa viva gigante, se ha venido transformando en pequeños cambios que a veces son imperceptibles para nuestros ojos humanos. Entonces, pues eso pensaba. Y con relación a lo otro, como a ese otro movimiento, esa otra fuerza que yo ejerzo sobre la materia también, igual también me hacía como pensar como en la capacidad de transformación de mi cuerpo sobre la materia. Entonces es como una relación inversa. Eso ahora pienso. Me parece muy chévere que estés escribiendo porque me parece que este proyecto tiene varias dimensiones y es como esa construcción por capas de cosas. Es decir, tú estás ahorita como describiendo un proceso íntimo de tu cuerpo corporal, físico, de ese contacto directo con las tierras y con sí, todo ese aspecto como de uno a uno. Y luego pues están como los procesos sociales de, de movimiento del campo a la ciudad, de las historias de tu familia que se van metiendo ahí, las historias de otros, es decir, de toda la historia de esta ciudad que, que es construida por manos que originaron en el campo, como toda esa historia que está ahí. Y también, pues tú ahorita estabas hablando como del tiempo que se va y que se transforma, pero también queda la ciudad y la ciudad también se transforma. Entonces, como todos esas gamas que van como desde lo personal hasta la escala de la transformación de la ciudad, pasando por esos procesos e historias de movimientos debido a razones pues, principalmente económicas, ¿no? Entonces me parece que me encantaría pues ver los textos porque yo me imagino que los textos reflejan como estas diferentes dimensiones porque sí es un proyecto que se ramifica de muchas maneras. Sí, sí, claro que sí. Para mí es importante la escritura siempre y de alguna forma la palabra aparece Ujú. como, sí, como una forma de entender en qué ando y cómo me organizo también. Es una forma de ¿Lo haces organizar con el notas de pensamiento. campo o con un diario? ¿Cómo organizas tus ideas? Eh, lo hago pues tengo un diario, tengo como una agenda de trabajo y, y a veces
lo hago como en los procesos mismos o al final de los procesos, cuando como me siento y digo, bueno, creo que necesito decantar un poco lo que me pasó. Ujú. Entonces me pongo a escribir, como más que para, sí, como a veces automáticamente y luego organizando las ideas, como bueno, así es un poco como me relaciono con la escritura. Y el texto que estoy escribiendo ahorita, pues hay algo que a mí me interesa mucho y es como la potencia del collage. Siento que, o sea, me gusta escribir como textos Ujú. que juntan múltiples voces, que son Ujú. voces que proceden de muchos orígenes y tiempos, Ujú. pero que al final están interpelando siempre o sea, como si son situaciones que se repiten, que se interpelan, que se Ujú. relacionan. Pues Y va muy bien, porque es que realmente uno ve en la obra misma, uno ve los diferentes registros, porque está ese registro de rescate de archivos, de análisis de archivos, de buscar su significado y todo eso. Y luego está el lado más como sensorial, está el lado personal, humano, es decir, hay muchos, uno siente los diferentes registros que uno entiende que esa pluralidad de voces vendría muy bien para el texto. Te quería preguntar otra cosa, porque es que yo estuve, el otro día estuve escuchando la conversación que tuvieron todo el grupo de los artistas participantes de este salón y me llamó la atención, pues uno, que es realmente lo que dio lugar al título de la muestra como en conjunto, que es habitar con otros, tal vez es algo así. sí, habitar con otros. Y escuchándolos me dio como una especie de, había como algo muy conciliatorio en cómo se hablaban entre ustedes, había una cosa, un espíritu muy colegial, una especie de afecto, siendo que muchas de las obras son, pues tienen puntos de partida muy diferentes, pero sentí una especie de espíritu colegial que me pareció muy bonito y muy especial porque no es frecuente. Es decir, para mí mi experiencia del mundo del arte es más un mundo de tratos rudos, de, de quítate tú para ponerme yo, que yo quiero la galería, que yo quiero el premio, que yo quiero esto y lo otro. En cambio, aquí uno sentía que había más, más camaradería. Y no sé si es cierto, es decir, yo quiero que me cuentes un poco lo que me pregunto si eso viene como de una nueva relación con el otro que surge de la pandemia, de uno se hizo más consciente también de la experiencia individual de otros en una situación colectiva. No sé, ¿qué piensas tú al respecto de todo esto que suelta así como en el aire un poco desordenadamente? Ay, eh, pues yo he sentido en el proceso que, sobre todo en la última etapa, como en la etapa posterior digamos, cuando ya llegamos al proceso de montaje, incluso en la etapa previa, cuando estuvimos distribuyendo los espacios, que en todo caso siempre hubo una disposición a la negociación y a la conversación también, y a compartir mínimamente y desde donde podíamos, porque casi que nos vimos muy poco como en ese gran marco antes de este año, Ujú. eh, sobre el proceso personal y sobre el proceso de los otros. Ujú. Entonces, a mí me parece que como ese espíritu conciliatorio pues es real, existe. Digamos, o sea, yo particularmente también conozco algunas de las personas con las que estamos ahora en el salón. Como te Ujú. decía, Ana Roa fue compañera mía de la universidad y es una gran amiga. Esteban también fue compañero mío de la universidad. Juanita Espinosa la conocía.
pero yo, o sea, para mí o en lo personal, pues a mí me gusta mucho ver cómo todos vamos creciendo de alguna forma, o cómo se abren espacios para todos, o nos encontramos todos de alguna manera, pues en un espacio y eso es bonito. Como que a mí particularmente me gusta eso porque también en todo caso sentí eso otro que dices en el marco de la escuela, como que igual a veces uno en la escuela de artes, pues como pues yo creo que es un tema también de los tipos de formación y es una escuela muy dirigida a la formación individual, de artistas individuales que tienen procesos individuales, pero yo sí sentí de alguna forma que se está como introduciendo poco a poco como un interés por lo colectivo o sino por procesos elaborados colectivamente, sí por el trabajo del otro, como apoyarnos mutuamente, porque sentimos que en todo caso, o yo lo siento así, lo he compartido con muchos compañeras y compañeros, como que digamos, el mundo real o el mundo de afuera de la universidad es un mundo igual muy agreste, muy difícil como de habitar, o entonces creo que las redes de apoyo son importantes y así lo he sentido. Y pues si bien tenía como estas amistades o estas personas conocidas, igual a mí también me ha parecido muy chévere poder conocer los procesos de los otros, con los que no he conocido. Entonces también como es, o sea, mi disposición ha sido esa y siento que también las demás y los demás ha sido así, ¿Cómo se como, sintió ese día en esa conversación? como poder entender que igual, pues, no sé, si bien cada cual tiene su proceso personal, pues igual estamos compartiendo el mismo espacio, entonces es importante como hacernos pasito y apoyarnos en, pues en lo que se puede. Eso es lo que yo creo. Y yo siento que, o tengo esa sensación, ¿no? Como desde que estoy en la escuela igual se ha venido como también problematizando esta lógica de la individualidad y de las prácticas individuales y del como, o sea, caminar solo y en el mundo del arte, ¿no? Pues, al final es una red que se sostiene y se apoya y así creo que nos va mejor a todos, entonces Muy bien, eso es lo que yo creo. muy bien. Y dime, Pedro, ¿hay alguna cosa que tú quisieras contar fuera de de las preguntas que ha contestado? Es decir, ¿hay alguna pregunta que no te hice, que te hubiera gustado que te preguntara, que quisieras como comentar acerca o? A ver. Mm, no, pues por ahora no se me ocurre ¿No? ninguna otra pregunta. Bueno, pues yo creo que entonces yo no tengo más preguntas. Te agradezco mucho este tiempo de conversación conmigo y mándame el texto que me interesa muchísimo. Y bueno, pues te deseo muchísima suerte. Ay, qué pena con el gato, que es que no sé por qué le dio. Saben que hay una cámara y ahí mismo tiene que aparecer, porque es que él es un divo. No, no pasa nada. Yo amo los gatos. Me gusta ver gatos. De los gatos del Zoom, es que eso es una cosa que apareció en esta nueva época, es que los gatos aparecieron como los grandes protagonistas involuntarios de muchas conversaciones. Entonces, bueno, pues sin más, muchas gracias y bueno, ahí tienes mi correo para que me mandes el texto y te deseo toda la suerte del mundo en lo que viene para ti. Vale, gracias. Igual cualquier cosa, si surgen nuevas preguntas o lo que sea, pues con toda Perfecto. la disposición. Yo creo que de Y pronto cuando comience a escribir van a surgir más cosas. Y yo vale, te vale. aviso. Bueno, Listo, ok. listo, listo. Bueno, Bueno, que estés bien. Chao. chao.